Muy bien, quisiera leerles algo. Rebecca Manley Piper escribió esto, muy bueno. Dice así: nuestra imaginación es el poder más grande que tenemos. Nuestra imaginación es el poder más grande que tenemos. Nos proporciona la capacidad para pensar algo que no somos. A la vez, nos permite conectarnos con el ser más bello que podamos concebir. Por un lado, soñamos despiertos que somos más fuertes, más ricos, que tenemos más éxito y que estamos en algún lugar diferente, y hacemos esto a través de nuestra imaginación. Y a la vez, nuestra imaginación nos traslada al lugar donde está el Dios vivo, inundándonos de esperanza. En resumen, nuestra imaginación nos da una capacidad casi infinita para ir más allá de nuestras limitaciones, al menos en nuestra cabeza. Este regalo divino es el secreto de la genialidad humana. Es el artífice del arte, es el artífice de la música, es el artífice de las actividades empresariales y a la vez, agrego yo, es el artífice del encuentro divino, donde me conecto con Dios. Pero también la imaginación es responsable de la genialidad oscura de nuestra maldad, de nuestros engaños y de nuestros caprichos vacíos, y también de la pérdida de nuestra esperanza. Aquí. Todo aquí. Una mamá le lee a su hija todas las noches una historia diferente, una historia bíblica diferente. ¿Qué hace la niña? Imagina, ¿no? Y uno dice, qué poder tiene la imaginación, ¿no? Y la niña, una noche, miren esto, fantástico. La niña, una noche, le pide a su mamá y le dice lo siguiente: mami, léeme la historia de un hombre que un día pensaba que era Dios y al día siguiente empezó a comer hierba. ¿Qué historia quiere que le cuente? Nabucodonosor. Un día, Dios, el hombre más poderoso del planeta, y al día siguiente, aquí el problema, al día siguiente, comiendo hierba. Me encantó esto. Estaba releyendo el libro de Rebecca Manley Piper y me encantó porque muestra claramente este día, un día en la cima del mundo, al día siguiente una bestia comiendo hierba. La misma persona. Un día aquí y otro día aquí. Un día aquí y otro día aquí. Guarden esto un ratito. Guarden esto un ratito porque de esto se trata el texto que acabamos de leer. Justo de esto. Yo sé que no pareciera, pero cuando yo les explique el contexto, que es lo que vamos a hacer ahora, van a entender que justamente nuestro texto habla de esto. Téngame paciencia, un minutito. Yo estoy seguro que ninguna vez en toda tu vida cristiana escuchaste un mensaje sobre este pasaje. Nunca antes. Es un pasaje muy desconocido que raramente alguien ha predicado. Así que los quiero poner en contexto y quiero decirles de qué va todo esto. ¿Sí? Volvamos un poquitito a 1 de Samuel. Hoy toca 2 de Samuel, pero volvamos un poquito a 1 de Samuel. ¿Sí? En 1 de Samuel, Saúl asciende al trono, que lo vimos esta la semana pasada. ¿Sí? Y la cosa va relativamente bien hasta que le surge un competidor, David. ¿Sí? Si se acuerdan, viene Goliat y está el pueblo. Saúl es el rey. Nadie quiere enfrentar a este hombre. Nadie quiere enfrentar porque es mucho más alto que yo, me lleva un tanto así o más, pero con unas cosas así, una espalda así gigante y súper fuerte. ¿Sí? Y luego tenemos a una persona
que se llama David, que dice esto. Dice en 1 Samuel 17 lo siguiente. El Señor, mira, yo voy a enfrentar esto. Nadie quiere enfrentar esto, pero yo voy a enfrentar esta situación. Y les voy a comunicar por qué. No es que soy valiente, no es que... Yo entiendo algo. Yo entiendo que el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también es capaz de librarme de la mano de este filisteo. ¿Sí? Entonces quiero que observen algo, porque esto va a contrastar muchísimo con el texto que nos toca hoy. Yo quiero que observen que David es una persona de fe. Que David es una persona capaz de enfrentarse a un oso. Que David es una persona capaz de enfrentarse a un león. Y que David es una persona capaz de enfrentarse a un gigante. Si no tenemos esto en cuenta, no vamos a entender el texto que vamos a leer ahora. ¿Sí? O sea, es capaz de enfrentarse al hombre más poderoso del momento, siendo un chiquitín, siendo un pitufito así como este niño. ¿Sí? Entonces uno mira la vida de esta persona y dice, yo jamás voy a ser así. ¿Sí? El texto dice no solamente que, y la historia si uno la han venido leyendo seguramente, no es una persona que es valiente o que tiene poder, es una persona que confía en Dios. ¿Sí? En cada una de estas cosas. Bien. La historia continúa. David, después de vencer a Goliat, ya saben lo que pasa, lo invita Saúl a tocar el arpa. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Y el texto ahora, miren lo que nos informa. Dice, y Saúl deliraba en medio de la casa, 1 Samuel 18. David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, y Saúl tenía una lanza en su mano, y se la arrojó, pues dijo, clavaré a David contra la pared, pero David la evadió 2 veces. A ver, esto que estamos leyendo aquí no es un incidente aislado, pasó más de una ocasión, en donde ahora a este chico que, piensen en el contexto, por favor, pónganse en contexto, acabas de liberar a todo el pueblo, acabas de salvar a este rey, acabas de salvarle la vida de que le corten la cabeza, porque no lo iban a tomar prisionero y lo que le iban a hacer es cortar la cabeza, este hombre acaba de salvar su vida, ¿sí? Y ahora David, por celos, lo quiere matar. Y este chico, que típicamente una situación así injusta, tú dices, pero yo di mi vida por ti, yo arriesgué mi vida por ti, yo hice todo por ti, y ahora todo el mundo está vivo por causa mía, tendría que por lo menos estar amargado, por lo menos sentirse traicionado, por lo menos tener una actitud de víctima, ¿no? Y decir, pero ¿cómo? Y este chico, la forma en que David responde es simplemente dejarlo huir. Nunca, jamás hace nada en contra de Saúl. Nunca. Confía en Dios. Maravilloso, ¿no? La situación progresa en la historia y en vez de mejorar, que Dios lo bendiga, ¿no? Porque qué persona de fe. Increíble. En vez de mejorar, la cosa empeora. La cosa empeora al punto que ya no puede vivir en el palacio. ¿Sí? David, dice el texto, 1 Samuel 19, dice, y Saúl dijo a Jonatán y a todos sus siervos que diera muerte a David. Ahora no solamente le está tirando lanza y le erra, ahora decididamente va a matarlo. Es decir, mandó a alguien a matarlo. Ya no hay forma de escaparse. ¿Sí? Pero Jonatán, hijo de Saúl, que apreciaba grandemente a David, le avisó y le dijo, mi padre quiere matarte. Ahora lo que tienes que hacer es vivir tu vida escondido. Tú, el que nos has salvado. Tienes que esconderte. Este es el regalo de Dios para tu vida. Tienes que esconderte. Tienes que abandonar el palacio y esconderte. Y lo fantástico es que este hombre sigue confiando en Dios. No lo vemos quejarse, jamás, en ningún momento. Lo vemos confiar, lo vemos siempre. Y sabemos, si han leído la historia, sabemos que hay momentos donde tiene la oportunidad de matar a Saúl y no lo hace. No lo hace, solamente porque digo, confía en su soberanía. Fabuloso. La cosa se pone aún peor. Aún peor, y ¿saben lo que tiene que hacer? Vivir en una cueva. Esa cueva se llama la cueva de Adulam. ¿Sí? Y David se fue allí y se refugió, entonces, después de las múltiples persecuciones que tiene, y se refugió en la cueva de Adulam. Y pasa algo muy interesante. Cuando sus hermanos y toda su casa
la casa de su padre, supieron, es decir, sus parientes está hablando, que había descendido allí, toda la persona que estaba en apuros, y toda la persona que estaba endeudada, y todo el que expresaba algún tipo de descontento, se unió a él, y él vino a ser jefe entre ellos, y había unas 400 personas. Pónganse en contexto, porque ahora va a venir nuestro texto. Este hombre está huyendo, y hay un montón de gente que poquito a poquito se le empieza a sumar. Él termina siendo jefe de toda esta gente, son soldados, ¿sí? La mayoría de ellos. De esos grupos de 400, eventualmente David toma a 30 de ellos que se transforman en sus soldados elite, en los G.I. Joe, en los Navy SEALs, en lo más de lo más. Estos 30 de esos 400 que venían, ahora son su fuerza especial, sus fuerzas armadas, ¿sí? En la Biblia se lo conoce como sus valientes. Es el texto que acabamos de leer hace un ratito. Salen de aquí. ¿Sí? Bien. Este es un tipo curtido, diríamos en Argentina, de piel dura, que puede aguantar cualquier cosa. Lo están persiguiendo, se enfrenta a gigantes, osos, leones. Una persona que uno diría, duro, o sea, no es un hombre, es un superhombre. Esto es hasta ahora como esta persona ha venido respondiendo frente a sus situaciones difíciles. Todo el tiempo ha venido respondiendo de esta forma, ¿sí? Hasta que llegamos a 2 Samuel. Así que los voy a poner en contexto. El libro de 2 Samuel se puede dividir en 3 partes, ¿sí? En la primera parte del libro se describe el apogeo de David como rey de Israel, ¿sí? Donde David llega al rey, Saúl muere, eventualmente los filisteos los matan, Saúl llega al poder y la cosa va súper bien. La segunda parte del libro habla del declive de David como rey. Y la tercera parte habla del epílogo, ¿sí? En la primera parte, si ustedes se acuerdan, Israel siempre estaba dividido en 2 grandes partes, el reino del sur y el reino del norte. Entonces, lo que primero David hace, como él es del sur, pues lo nombran rey del sur, no lo nombran rey de todo. Lo nombran rey del sur. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Eventualmente le va tan bien que lo nombran también rey del norte y unifica el reino. Por primera vez Israel es un gran reino. Es la primera vez que pasa esto. Después se va a dividir de vuelta. Pero esto solamente con él pasa esto, y con Salomón. ¿Sí? Y luego la cosa va tan bien que empieza a expandir el reino fuera de lo que se conoce como las 12 tribus. ¿Sí? Eventualmente ya sabemos lo que pasa, ¿no? Peca con Betsabé, manda a asesinar a su marido y la cosa empieza a ir mal. La última parte del libro es el epílogo donde está nuestro pasaje. Aquí es donde está nuestro pasaje. La última parte del libro no está cronológicamente, no sigue el orden cronológico de las primeras 2 secciones del libro. Uno tiene que encajar esas partes en alguna sección, en alguna de las primeras 2 secciones. Lo que nosotros estamos viendo, que son los héroes de David o los valientes de David, esta parte, que es 2 Samuel 23, pasaje que leímos al principio, encaja justo aquí. Justito cuando David acaba de comenzar a reinar. Justito, justito, justito. ¿Sí? Bien. Y el texto nos va a informar lo siguiente, que descendieron 3 de los 30 jefes de estos valientes y fueron a David y se encontraba, miren esto, ¿en dónde se encontraba? En las cuevas de Adulam. ¿Por qué se encontraba en las cuevas de Adulam? Les quiero explicar por qué. Porque ni bien David comenzó a reinar, los filisteos volvieron a atacar. Y lo que ellos hicieron, dice el texto, los filisteos acamparon en el valle de Refaim, dice el verso 13. Yo les he marcado ahí, bastante más grande para que lo vean, pero lo he marcado ahí. Ay, y se lió. Ahí está. ¿Dónde está el valle de Refaim? Y si ustedes se dan cuenta, está Jerusalén, está Belén, David era de Belén, ¿sí? Lo que los filisteos hicieron es, partieron el reino en 2. Al norte estaba un grupo, ellos estaban en el medio, y David tuvo que huir para el sur, que es donde está la cueva de Adulam. Muy inteligente esta gente, ¿sí? Vuelven a atacar
Y David ahora lo que tiene que hacer es huir de Jerusalén, que fue la capital que conquistó. Tiene que huir de Belén y tiene que irse hacia el sur. Y está aquí. Otra vez huyendo. Otra vez aquí. Otra vez en el mismo lugar donde estaba. Y acá es donde arranca nuestro pasaje. Así arranca. Descendieron los 30 jefes y fueron a la cueva de Adulam, donde estaba este hombre. ¿Sí? Y el texto nos informa, esto es fabuloso. Por eso hay que entender el contexto. Dice versículo 15, 2 de Samuel 23. Y David sintió un gran deseo y dijo, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? Ah, Belén está más al norte de Adulam. Justo atravesando las líneas enemigas. ¿Quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Está expresando lo que siente. ¿Quién me diera que yo pudiera ahora hacer esto? Ahora hay que entender algo. Este hombre no está pidiendo agua. En las cuevas de Adulam, David había vivido por años y estaba repleto de agua. No es que David está pidiendo agua y está diciendo el agua es más rica en Belén de lo que es en la cueva de Adulam. No es que está pasando eso. Lo que está pasando en este contexto es ahora, por años estuve siendo perseguido. Por años estuve viviendo aquí en estas cuevas, creyendo que un día Dios me iba a liberar, creyendo la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Un día tú llegarás a ser rey. Por años yo me refugié en esta cueva, creyendo en Dios y diciendo, sí, va a venir el día. Por años yo tuve la posibilidad en esta misma cueva, si no recuerdo mal, de matar a Saúl y no hice nada, diciendo, no, Dios está en control, no tengo que hacer nada, Dios va a hacer algo por mí. Te esperé, Dios, tuve confianza en ti, no hice nada. Y llegó el momento donde es coronado rey, y lo primero que pasa después de que es coronado rey, vienen los filisteos y tiene que volver al mismo lugar donde estaba antes. Este rey, ¿de dónde era David? ¿Le dije? De Belén. Este rey es tan poco rey que ni siquiera puede tomar agua de su propia casa. Ahora entienden el contexto, no está pidiendo agua. Este tipo ha perdido toda la esperanza, toda la confianza. Una persona que, una persona que enfrentó al oso, una persona que empezó al gigante, al león, que se aguantó todo, finalmente llegó el punto donde ahora dijo, ya perdí toda la esperanza, ya no puedo confiar en este Dios, ya no voy a ser rey. Ese es el contexto. ¿Ven qué importante que es el contexto? Sigo leyendo. Y dice así. Versículo 16. Entonces vino su élite. Entonces vino los Navy SEALs. Y dijeron, escucharon lo que este hombre dice. Nadie les tuvo que decir nada. Y dijeron, versículo 16, y los 3 valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando el agua del pozo de Belén, esta gente está dispuesta a dar su vida por esta situación. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por agua? No, es que no entendés que no es por agua. Es que David está convencido, ya está, ya perdimos la batalla. Ya no voy a ser rey, ya no puedo salirme de esta situación. Ese es el contexto. Y esta gente está dispuesto a ir a sacar agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, se la llevan, se la traen a David. ¿Y qué hace David? ¿Se la toma? No, porque el problema no era el agua. El problema no era el agua. Y dice, él no quiso beberla, sino que hace algo. La derrama para el Señor. Y dijo, lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Cómo voy a beber? Estos tipos derramaron sangre por mí. ¿Cómo yo voy a beber el agua sabiendo que esta gente puso en riesgo sus vidas? Y no quiso beberla. Y estas cosas fueron las cosas que hicieron los 3 valientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? No sé si se dieron cuenta ahora, ¿no? Lo que sucedió es, estos hombres, amigos de David, vieron que este hombre perdió toda la esperanza y dijeron, voy a hacer lo que sea para que la recuperes. Esto es, voy a hacer lo que sea para que la recuperes. Volvieron,
Le entregaron esto a David y ahora David, ¿qué hizo con el agua? Se le entregó al Dios en el cual confiaba. Recuperó la esperanza y conocen la historia, porque ya se las dije hace un ratito. Terminaron derrotando a los filisteos, creciendo, y se despertó de vuelta su fe. Muy bien, hemos terminado. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de todo esto? Tantas cosas. No tengo tiempo para decirles todo, pero por lo menos 3 cosas. ¿Sí? La primera, esto me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. La primera cosa que aprendemos es, no existen personas irrompibles. Todos perdemos la fe, todos perdemos la esperanza en algún momento, todos. Aún un hombre que enfrenta leones, aún un hombre que enfrenta gigantes, todos perdemos la esperanza. Mi caso favorito de esto es la persona más comprometida en toda la historia de la humanidad. ¿Saben quién era, no? No hace falta que lo diga. No tenemos que especular sobre eso porque la Biblia dice quién es la persona más consagrada que ha vivido en la tierra. No hace falta especular, miren qué bueno. Es más, no lo dice la Biblia, lo dice Jesús. Jesús dijo esto, Mateo 11:11, uno de mis versículos favoritos. Jesús dijo esto, en verdad os digo, que entre los nacidos de mujer, es decir, entre todas las personas de la historia, no hay nadie más grande que este hombre, Juan el Bautista. O sea, no hay una persona más grande, palabra de Cristo, que Juan el Bautista. Lo fabuloso de esto no es que Jesús diga esto. No. Eso no es lo llamativo de las palabras. Lo llamativo de las palabras es cuándo lo dice. No que lo diga, sino cuándo lo dice. Lean, les puse el versículo ahí a propósito, Mateo 11:11. Miren lo que dice unos versículos antes Juan el Bautista. Juan el Bautista está en la cárcel, ¿sí? Y al oír las palabras, las obras de Cristo, mandó a uno de sus discípulos a decirle, dejé de confiar. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O debemos esperar a otro? ¿Por qué dice eso? Porque está en la cárcel. Este es Juan el Bautista que ahora está dudando de si realmente Jesús era quien decía ser, si Jesús era Dios. ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Empieza a dudar la persona. Y después de que está dudando, esto es lo llamativo del caso, después de que él duda, Jesús hace esa afirmación. Miren los versículos, los puse al revés invertido a propósito. La afirmación de grandeza está justo después de que Juan el Bautista expresa su duda, su debilidad, su quebranto y su falta de esperanza. ¿Eres tú el que ha de venir? Pero si es la misma frase que Juan el Bautista dijo cuando arrancase el Evangelio. Él es el que ha de venir y yo allá en el camino. Y ahora dice, ¿eres tú el que ha de venir? Estaba arriba y ahora está abajo. El poder de la imaginación, el poder de la mente. Estaba arriba y ahora está abajo. Estaba bien y ahora está mal. La persona más grande que ha pisado este planeta. La imaginación, cerebro, la mente, los cambios de ánimo, las emociones, las reacciones intensas, todas estas se levantan contra la fe. No producto de que Dios no sea confiable, sino producto de que mis emociones no son confiables. Les voy a leer algo que escribió George MacDonald, muy bueno. La mente humana es gobernada tanto por la razón como por las emociones. Muchas veces pensamos que las emociones son un problema porque son demasiado débiles. No, todo lo contrario, dice este hombre. Son un problema porque son demasiado fuertes. El problema es que nos dominan. Me encanta esto es fabuloso. Una persona tenía un sentimiento. Hasta que vino otro sentimiento y tomó su lugar. Mientras ese sentimiento estuvo allí, sintió como si nunca hubiera de irse. Cuando se fue, sintió como si nunca hubiera estado allí. Cuando volvió, sintió como si nunca se hubiera ido. Somos seres humanos súper volátiles.
Y lo que viene a mostrarme este texto es, supuestamente, alguien como David, alguien con un nivel de confianza como el que tiene David, alguien con un historial como el de David, tiene el mismo problema que tú y yo. En un momento donde tiene que volver a caer, de donde supuestamente pensó que nunca iba a volver, porque ya había sido nombrado rey, todas sus emociones se desarman. Todo su ser se desarma, toda su esperanza se desarma. Es como tú, es como yo. Es como Juan el Bautista, el más grande que jamás ha pisado esta tierra. Les quiero leer algo que escribió C.S. Lewis, muy, muy bueno. Cristianismo y nada más. Dice esto: yo asumí por mucho tiempo que si la mente humana acepta una vez una cosa como verdadera, automáticamente la sigue considerando verdadera hasta que tiene una razón válida de reconsiderarlo. Dice Lewis, yo pensaba que esto era así. Lo que estaba asumiendo es que la mente humana siempre procede guiada por la razón, pero no es así. Por ejemplo, mi razón, por muy buenas evidencias, está por completo convencida de que la anestesia no me ahoga y que no me mata, y que los cirujanos expertos no empiezan a operar sino hasta que estamos inconscientes. Yo estoy convencido de que esto es así. Pero esto no altera el hecho de que cuando se me coloca sobre la mesa de operaciones y me han puesto en el rostro esa horrible máscara, empieza a apoderarse de mí un pánico infantil. Me pongo a pensar que me voy a sofocar. Siento temor de que me van a operar antes de que el analgésico obre por completo. En otras palabras, pierdo fe en los anestésicos. No es la razón la que me ha quitado la fe. Por el contrario, nuestra fe se halla basada en la razón. Lo que ha hecho tal cosa es mi imaginación y mis emociones. La batalla entre la fe y la razón por un lado y la emoción y la imaginación por el otro. Y dice Lewis, la fe en este sentido es el arte de aferrarse a las cosas que una vez tu razón aceptó, a pesar de tus estados de cambio emocional. Porque los estados cambiarán, cualquiera sea la posición que sostengas. Eso lo sé por experiencia, dice Lewis. Ahora que soy cristiano, tengo momentos en los cuales donde todo me parece improbable, pero cuando militaba en el ateísmo, tuve momentos en el que el cristianismo me parecía terriblemente probable. De todas maneras, la rebelión de nuestros estados de ánimo en contra de nuestro verdadero yo se producirá de todas formas. Es por ello que la fe es una virtud tan necesaria. A menos que le digamos a nuestros estados de ánimo dónde deben marginarse, tú para aquí, tú para aquí. Nunca podremos ser cristianos bien fundados, ni siquiera ateos bien fundados, sino criaturas vacilantes entre esto y aquello, con creencias dependiendo en el estado del tiempo y en nuestra digestión. Por consiguiente, se debe adquirir el hábito de la fe. Y el primer paso es reconocer que los estados de ánimo cambian. David. Elías. Primera Pedro, Elías. Primera Pedro, Primera Reyes. Primera Reyes 19. Que vengan todos los profetas de Baal. Tráelos. Chicos, ¿qué les pasa? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Que se fue a dormir la siesta? No me acuerdo. ¿Dónde está su Dios? De repente ora, ¿y qué pasa? Cae fuego del cielo, ¿no? Pero a los 5 minutos, una mujer amenaza con matar su vida y se deprime y se va ¿a dónde? Charán, a la cueva. Un momento acá como Nabucodonosor. Un momento soy Dios y en otro momento estoy comiendo hierba. Igual. Nabucodonosor, Elías, David,
Juan el Bautista, todos. Todos, no hay ni uno que no esté así. Tú, yo. Esto es un regalo. Esto es un regalo poder conectarme con esta realidad y entender todo esto. En el cristianismo hay espacio para el desánimo. Hay espacio para la desesperanza. Hay un espacio para perder la esperanza. Hay un espacio para sentirme como que quiero meterme en la cueva. Precioso esto. Primera cosa que aprendemos del texto. Segunda cosa que aprendemos del texto. ¿Cuándo estamos más rotos? Es cuando más necesitamos verbalizar nuestro estado de rotura delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes estudian, y lo están haciendo, espero, si están leyendo 1 Samuel y 2 Samuel conmigo, ustedes se dan cuenta de que cuando uno ve, cuando David está mal, lo próximo que David hace es escribir un salmo. Se va a una cueva y se pone a orar. Y se pone a decirle al Señor cómo se siente. Y algunas de las cosas que él escribe cuando se siente son muy fuertes, pero muy fuertes. Que uno no se atrevería a ponerlas en la Biblia de lo fuerte que son. Ninguno de nosotros se atrevería a decir lo que siente en un momento de desánimo y desesperanza de forma pública, y David lo deja registrado. Para que nosotros miremos, y no solamente David lo deja registrado, sino que Dios inspira a David y dice, yo quiero que esto quede en la Biblia. Yo quiero que esto quede en mi palabra para que tú entiendas, está bien, te entiendo, te comprendo. Salmo 88, Señor, ¿por qué rechazas mi alma? A ver, piensa en un momento lo que está diciendo a Dios. Me estás rechazando. ¿Quién te crees que eres para rechazar mi alma? ¿Por qué me rechazas? Escribe el salmista. ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Estoy solo. ¿Ven la desesperanza? Ahora, les leo literalmente, ahora solamente tengo amistad con las tinieblas. Mi vida es un asco. Eso es lo que está diciendo en oración. ¿Está haciendo esto? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? ¿Dónde están, Señor? ¿Dónde está tu misericordia? Tú eres un Dios de misericordia. ¿Dónde está tu misericordia? Miren lo presuntuoso que es eso. Para que lean algunos. Salmo 55. Angustiado está mi corazón dentro de mí. Los terrores de la muerte han caído sobre mi persona. Este tipo no tiene ningún problema. Esto es una oración, por favor. Esto es una oración. Este hombre está vomitando cómo se siente delante de Dios. Terror y temor me invaden. Horror me ha cubierto. Y lean lo que viene después, porque es un poco extraño, pero es muy lindo. Quiero que la muerte los sorprenda. A la gente que no me quiere, quiero que los mates. Eso es lo que está diciendo. Quiero que desciendan vivos al Señor. Quiero que les pase lo peor de lo peor de lo peor. Este hombre está diciendo esto en un momento de intimidad a solas con Dios, y Dios dice, aprecio tanto esto que quiero que lo escribas y que todo el mundo, 3.000 años después, porque esto fue año 1000 más o menos, 3.000 años después, haya gente que lo lea y que sepa esto. Le robé esta frase a Keller. Dios entiende cuando hablamos. ¿Cómo hablamos cuando estamos desesperados? Philip Yancey escribió esto. Como los libros de Job y Jeremías y Habacuc muestran claramente, Dios tiene un alto nivel de tolerancia en cuanto a lo que es apropiado en la oración. Si no, no lo hubiera dejado registrado. Él entiende cómo habla la persona que ha perdido toda esperanza, que está rota, que está destrozada como David ahí en la cueva, pero que verbaliza su estado delante de Dios. Y mirá si lo entiende, que Jesús también estuvo allí. Mi alma está afligida hasta la muerte. Está como David. Está como Juan el Bautista. Mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Estoy destrozado. Estoy tan destrozado como David, que necesita de amigos, que necesita de los valientes, ¿no? Por favor, ayúdenme en esta situación. No aguanto. Quedaos aquí y orad conmigo. Y adelantándose un poco, la frase es muy fuerte. Dice, hizo esto, ¡pah! Cayó sobre su rostro. Y orando diciendo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué está diciendo? Lo que Jesús está diciendo es, no sé si puedo tolerar esto. Por favor, hay un plan B. Por favor, hay un plan B. Por favor, hay un plan B. Mira,
El punto es, el nivel de desesperación es tan alto que quisiera una alternativa, no lo aguanto más. Por eso te digo, Dios entiende, porque Él ha estado ahí. Ahora Jesús es el que está acá. Ahora Jesús está el que está en el pozo. Ah, Jesús está en el pozo, ¿no? Juan 12. Un ratito antes dice esto. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto he venido. ¿Perdón? ¿Perdón que Jesús está diciendo lo opuesto a lo que acabo de leer? Esto que yo leí en Juan 12 va antes de Getsemaní, cronológicamente. En otras palabras, Jesús está súper archi angustiado y dice, no le voy a pedir al Padre que me salve de esta hora. Está aquí. Y un ratito después está aquí y decir, ¿hay un plan B? ¿Será que Dios entiende al que está angustiado? ¿Será que Dios entiende cómo habla la persona que está desesperada? Pero la pregunta es, ¿le hablas a Dios o te quejas con otro? ¿O te anestesias con algo que te libere de tu estado de angustia? ¿O verbalizás tu dolor delante de Dios? Les quiero leer algo que escribió Filipenses, muy, muy bueno, y nos va a ayudar a entender estas cosas. Dice así, muy bueno. Dice, cualquiera de los salmos extraídos del libro pueden producir un error. Si yo saco un salmo y me creo que en ese salmo está todo, eso puede producir un error en mi teología. Escuchen esto, muy bueno. Dice así. En una reflexión sobre el Salmo 91, publicado en la revista Christianity Today, el autor Neil Plantinga examina el bello reflejo de la protección de Dios que encontramos en este salmo. El salmo dice esto, escuchen, dice, Dios te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas hallarás refugio. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, escuchen bien, bien, bien lo que voy a decir ahora, ningún mal habrá de sobrevenirte. Hay una persona que está experimentando una realidad emocional, una realidad, una experiencia con el Señor, y ahora escribe esa experiencia con el Señor y está diciendo, si tú confías en Dios, ningún mal va a sobrevenirte. Salmo 91, Plantinga pregunta, ¿es así? ¿Es así eso? ¿Y qué de los cristianos que fueron arrestados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Y qué de los cristianos? Yo los he visto. Hace un ratito hablamos de Iman, ¿no? Que está en Egipto, es amiga mía Iman. ¿Y qué de los cristianos que murieron en Sudán? ¿Qué de los cristianos que mueren en Egipto perseguidos o que han muerto en Egipto perseguidos? Yo los conozco. ¿Qué de los cristianos que han torturado? Le hice una entrevista a un médico hoy que lo torturaron por su fe. ¿Qué de él? Si acá dice en el texto, el que pone su confianza en el Señor hallará refugio y ningún mal ha de sobrevenirle. Perdón, ¿que te torturen no es ningún mal? Pregunto. ¿Cómo habrá sonado este salmo en la noche antes de la ejecución de los cristianos que han sido martirizados? Las amplias promesas de seguridad del salmo parecen evidentemente inciertas. Es más, Plantinga recuerda que Satanás mismo citó este salmo, tomándolo fuera de contexto, en un esfuerzo de hacer que Jesús se tirara desde lo alto del templo. ¿Se acuerdan? Que cita un salmo, es este. Jesús lo reprendió con otro pasaje de las Escrituras. Esta es la perla. Plantinga dice esto. Lo que el Salmo 91 hace es expresar, escuchen bien, uno de los más bellos, uno de los más atesorados, pero solamente uno de los estados de ánimo de la fe. Es un estado de ánimo de confianza exuberante
respecto a la providencia protectora de Dios. ¿Por qué? Porque Dios probablemente había protegido al salmista de algún incidente peligroso y estaba celebrando. En otros días, en otros estados de ánimo, en otros momentos más oscuros de su vida, este mismo salmista quizás hubiera clamado a Dios a causa de su desesperación o por sentirse abandonado. El Salmo 91 nos ofrece solamente una imagen y uno solo de los estados de ánimo de la fe. Con tranquilo asombro, el salmista da testimonio de que bajo las alas de Dios, a los malos les suceden cosas buenas. Uno necesita otro salmo, o dos, o tres, para completar la imagen, para afirmar que bajo esas mismas alas a las personas buenas les suceden cosas malas. ¿Lo ven? Un momento aquí, otro momento aquí. Las emociones aquí, las emociones aquí. Y Dios lo deja. David necesita recordar lo que ya sabía, que hay fortaleza en Dios. Y viene un grupo de amigos y le dice, te quiero recordar esto, toma. Y lo ayuda. Y ese es el tercer punto, que voy a decir súper rápido. Y el punto es esto. Bueno, ahí lo tienen. Todos necesitamos de otro cuando no estamos bien. Todos. No hay superhéroes. No hay superhéroes. Y lo vemos en la vida de Cristo. No hay superhéroes. Que justamente pidió ayuda. Y les quiero decir algo. ¿Ustedes notaron que cuando yo leí el pasaje, David no les ordenó que fueran a Belén? ¿Ustedes notaron que no los desafió, siendo valientes? A ver, ¿quién va? No. No les dijo nada. No les dijo, es más, el texto, no tengo tiempo para analizarlo todo, pero el texto pareciera decir que esta gente se enteró de casualidad, que David estaba suspirando por esto y que había perdido la esperanza. En otras palabras, hay un deseo en ellos de servirlo. Nadie les pide que hagan algo, nadie. Todos necesitamos un amigo así. Todos necesitamos a alguien así en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando realmente amas a alguien, no te quedas esperando órdenes. Fue el Día del Padre el martes y me enteré el martes que era el Día del Padre. Yo no sabía. En Argentina el Día del Padre siempre cae en domingo. Entonces de repente estoy desayunando y viene toda mi familia a cantarme. ¿Qué haces? Porque nuestra tradición en casa es así. Siempre el día del cumpleaños o el Día del Padre, siempre nos despertamos con regalitos y con dibujitos y tal. Y digo, ¿y esto? ¿No que es el Día del Padre hoy? Ah, mira, recién me entero. Y me trajeron, y abrí los regalos que me hicieron y digo, siempre, en todos mis cumpleaños, en todas las Navidades y en todos los días del Padre, mi esposa sabe qué regalarme. Yo no sé cómo hace, ni yo sé lo que quiero. Y ella sabe. Y siempre. Yo no tengo que pedirle que haga nada. Ella sabe porque me ama. Por eso fantasea, utiliza su imaginación y utiliza su capacidad de decir, ¿cómo puedo servir? No se quede esperando órdenes, diciéndome, che, a ver, no está esperando que yo le diga, ¿me va a regalar algo este día, padre? No, más vale que me regales algo. No. Cuando tú estás enamorado, cuando tú realmente amas a una persona, cuando tú eres como uno de estos valientes, ¿ves que dice aquí? Tú realmente dices, ¿qué puedo hacer por ti? Lo mismo con Dios. Exactamente lo mismo con Dios. Una persona religiosa es una persona que trata a Dios como un jefe. La persona religiosa se pregunta, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien? ¿Qué tengo que hacer para que me asciendan, no? Para ganar más dinero, para que mi vida no sea miserable. ¿Qué no tengo que hacer para que no me vaya mal? Siempre está pensando en sí mismo. La persona religiosa trata a Dios de esta forma. La persona que ha sido transformada por el Evangelio trata a Dios como alguien de quien se está enamorando. Y cada vez más se está enamorando de este Dios que ha dado su vida por mí. Así que se hace una pregunta completamente diferente. Se hace la pregunta, ¿qué puedo hacer para hacerte feliz, Señor? Esa es la actitud de esta gente. Esto es lo que hemos reflejado aquí. No hay que pedir nada. No hay que decir nada. Porque hay amor. Porque están enamorados.
cuando estábamos cantando la canción que estábamos cantando recién, me costaba mucho no contener las lágrimas, porque pensaba y decía, Cristo no se aferró a su trono, no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se hizo hombre y me lavó los pies. Y yo pensaba esto, ¿no? Que dijo Citista hace muchos años, dijo, si yo tengo un Dios que está dispuesto a lavarme los pies, que está dispuesto a dar su vida por mí, no hay sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por Él. Estoy enamorado. Me ha cautivado. Esto es tu Dios. Oramos un minutito. Señor, oramos para que podamos ver en Cristo no un ejemplo solamente, sino alguien tan humilde, tan increíble, tan fascinante, que está dispuesto a pasar todo lo que un ser humano pasa para poder gritarme desde el cielo, te entiendo. Recupera la esperanza, te entiendo. Conéctate de vuelta conmigo, te entiendo. Que el regalo de verte en el piso, de verte pidiendo ayuda a un par de amigos que se quedan dormidos, nos anime y nos recuerde que tú nunca te quedarás dormido para nosotros. Y nos regale el privilegio de poder volver a conectarnos. Si lo que tenemos en este momento son emociones que se han disparado, que nos controlan y que nos hacen sentir, estoy solo, mi Dios no está conmigo. Obra en nuestro corazón, Señor, en Cristo Jesús. Amén.